Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Las patologías dentro del sistema nervioso autónomo también son muy importantes porque la afectación a nivel central o periférico de esas estructuras del sistema nervioso autónomo van a dar lugar a los síntomas diversos, pudiendo asociarse con lesiones focales, por ejemplo, la compresión de las fibras simpáticas cervicales por un tumor de ápex pulmonar que da lugar a un síndrome de Horner, y la afectación generalizada de las fibras vegetativas en trastornos neurodegenerativos que van a dar lugar al final a síndromes difusos que se denominan disautonomía y pueden causar una hipotensión ortóstica, los síncopes de repetición o la pérdida de control de esfínteres urinarios, así como fecales o de también procesos de disfunción sexual. Describimos algunos ejemplos ahora, que van a ser, por ejemplo, los trastornos pupilares, la midriasis unilateral, que sería la comprensión del tercer nervio, o mejor dicho, del tercer par craneal, que normalmente lo que hace es que a nivel mesencefálico, por un proceso de enclavamiento tentorial o herniación cerebral, o por también compresión distal en aneurismas de la arteria comunicante posterior, se ve que hay una denervación de causa desconocida de fibras parasimpáticas postganglionares al ganglio ciliar, que se conoce como la pupila de Addy, y las lesiones intraoculares como el glaucoma también pueden producir esta midriasis unilateral. También ocurren los procesos de miosis, que son lesiones del sistema nervioso simpático con un síndrome de Claude-Bernard-Horner, que os lo comentaba antes, el síndrome de Horner, también conocido así porque es una lesión a distintos niveles en el hipotálamo, en el tronco encefálico, en las vías descendentes medulares y en la sustancia intermediolateral a nivel de la C8 y hasta la D2, con ganglios cervicales y el plexo carotidio, que también puede estar afectado, de las fibras simpáticas, de hecho, las encargadas del músculo dilatador, que son las fibras radiales de la pupila, se encuentran encargando este proceso de midriasis, que el músculo de Müller es el elevador auxiliar del párpado superior, y así las glándulas sudoríparas también de la cara es lo que regulan, entre otras cosas. Cursa normalmente este tipo de procesos de miosis unilateral con la caída del párpado o ptosis, también con la anidrosis, que es que la mitad de la cara se queda un poco como bloqueada, y la miosis unilateral a la lesión, es decir, un proceso, como veis, que llevaría a la midriasis unilateral a fin de cuentas prácticamente. El tumor de Pancoast, que es el ápex pulmonar, es un aneurisma carotidio con una disección carotidia, un ictus o unas placas desmielinizantes en el troncoencéfalo. Todo eso puede provocar ese tumor de Pancoast, y el Horner congénito sería el que se asocia además con la heterocromía del iris, con algunas lesiones medulares, entre otros problemas. Así pues, la midriasis bilateral reactiva sería la lesión mesencefálica bilateral, lo que hace que se tenga que tratar con la diroga, si no me equivoco, y la miosis bilateral reactiva es la intoxicación por opiáceos o lesiones del tromboencéfalo, y se suele utilizar la morfina. La disfunción sexual masculina en muchos casos también se tiene que relacionar con los trastornos de la erección que se producen por impotencia y priapismo. Y, por otra parte, los trastornos de la eyaculación, que la eyaculación precoz o la ausencia de eyaculación o la eyaculación retrógrada, es decir, más tarde de lo que se debe, también son problemas evidentemente que se tienen que asociar con estos problemas, como veis, del sistema nervioso autónomo, como veíais antes y como os he comentado, simpático y parasimpático, dependiendo de cuál sea el problema, si la erección o la eyaculación. El cortejo vegetativo y disautonomía son importantes porque la inactivación excesiva o inapropiada del sistema nervioso autónomo se denomina en clínica como el cortejo vegetativo e incluye sobre todo la taquicardia, las palpitaciones y la sudoración. Normalmente tiene lugar en crisis de ansiedad, en epilepsias cuando se produce en el lóbulo temporal con activación insular,
en el infarto de miocardio o en el síndrome de abstinencia por alcohol y sedantes caracterizados por un exceso del tono simpático. En otros casos puede haber un exceso del tono parasimpático con lesiones del sistema nervioso central en ictus o traumatismos cráneoencefálicos. Así, en otros casos existe una afectación crónica predominante o exclusiva de las fibras del sistema nervioso vegetativo que se denominan la disautonomía, como ocurre en algunas polineuropatías, ya sea la polineuropatía diabética de amiloidosis, insuficiencia renal crónica o síndromes paraneoplásicos. En algunos síndromes y enfermedades neurodegenerativas poco frecuentes existe una afectación también de las fibras y centros del sistema nervioso autónomo, como en la forma de la atrofia multisistémica denominada la Shade-Graner o el síndrome de Riley-Day, y en la enfermedad de Parkinson normalmente cuando se encuentra en un estado muy avanzado puede existir también esta disautonomía. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.